¿Alguna vez has sentido que alguien a quien dabas por seguro, de repente empezó a importarte más que antes, sin que pudieras explicar exactamente por qué? No cambió su aspecto, no consiguió un ascenso, ni atravesó ningún evento dramático visible desde afuera. Pero algo en esa persona era diferente. Estaba un poco menos disponible. Respondía con menos urgencia. Tenía sus propios planes sin necesidad de consultarlos. Y lo más extraño de todo es que esa nueva distancia, en lugar de alejarte, te acercó. De repente querías saber qué estaba pensando. De repente su presencia tenía un peso que antes no considerabas necesario considerar. Si alguna vez has vivido eso, lo que presenciaste no fue un juego ni una estrategia. Presenciaste algo mucho más profundo y mucho más raro. Presenciaste a alguien que por fin empezó a valorarse a sí mismo. Y lo que quiero explorar contigo hoy es exactamente eso. ¿Qué ocurre en la mente de las personas que te rodean cuando haces ese cambio? ¿Por qué ese movimiento tan silencioso e interno genera ondas que llegan hasta quienes están cerca? ¿Y qué dice eso sobre nosotros? Sobre la manera en que realmente percibimos a otros y sobre lo que de verdad atrae nuestra atención más profunda. Pero hay algo más. Algo que la mayoría de los consejos sobre autoestima no te dicen porque es incómodo de escuchar. Y es esto. Si no entiendes lo que está a punto de revelar este video, podrías pasar años intentando mejorar tus relaciones desde el lugar equivocado. Cambiando lo que dices, cambiando cómo te vistes, cambiando dónde vas o con quién te comparas, sin tocar nunca la única variable que realmente lo cambia todo. Quédate, porque lo que viene transforma la manera en que entiendes cada relación importante de tu vida. Comencemos por donde todo empieza, por lo que ocurre en el interior de alguien que está a punto de valorarse. El proceso real no comienza con una decisión consciente, ni con una mañana de claridad repentina. Comienza con un agotamiento, con una fatiga acumulada de años de dar demasiado, de esperar demasiado, de ajustarse constantemente para encajar en el espacio que otros dejan. Hay un momento, y quien lo ha vivido lo reconoce de inmediato cuando lo describe, en que algo se agota. No con ira, no con resentimiento explosivo que quema todo a su paso, sino con una especie de claridad serena que llega como el amanecer, sin anunciarse, pero transformando la luz de todo lo que toca. En ese momento algo en la persona cambia de posición, como si una parte de sí misma, que había estado mirando hacia afuera, buscando en los ojos de otros la confirmación de que merecía ser tratada bien, se diera vuelta lentamente y empezara a mirar hacia adentro. Y lo que encuentra ahí, quizás por primera vez con genuina atención sostenida, es a sí misma, con sus defectos reales y sus méritos reales, con sus heridas que todavía duelen y sus fortalezas que nunca se ha permitido nombrar del todo, con todo lo que había estado ignorando porque estaba demasiado ocupada intentando ser lo que otros necesitaban que fuera. Dale Carnegie observó algo en décadas de estudio del comportamiento humano que al principio parece contradictorio. Decía que las personas que más profundamente conectan con los demás son invariablemente las que primero han aprendido a estar bien consigo mismas, no las que se han vuelto egoístas o indiferentes al mundo que las rodea, sino las que han llegado a un punto de suficiencia interna que les permite relacionarse desde la elección genuina y no desde la necesidad disfrazada de afecto. Y aquí es donde empiezan a ocurrir las cosas verdaderamente interesantes, porque cuando alguien alcanza ese estado, aunque sea parcialmente, aunque sea de manera imperfecta y no lineal, las personas que lo rodean lo perciben, y su percepción cambia de maneras que ninguna de las dos partes suele entender del todo conscientemente. Pensemos en lo que ocurre específicamente en la mente de alguien que ha dependido emocionalmente de esa persona. Alguien que se había acostumbrado a tener acceso fácil, que daba por sentado que sus necesidades serían respondidas con rapidez, que el otro siempre estaría disponible para llenar los silencios incómodos y los vacíos que nadie más llenaba. Cuando esa dinámica cambia, cuando el otro empieza a valorarse y
y por lo tanto a estar menos disponible de manera incondicional, ocurre algo que desde afuera parece paradójico, pero que tiene una lógica psicológica perfectamente comprensible. La persona que antes daba por sentado ese acceso empieza a valorar lo que antes ignoraba. Empieza a notar lo que antes era invisible. Empieza a querer lo que antes asumía que siempre estaría ahí, simplemente porque siempre había estado. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una relación muy particular con la escasez. No con la escasez de objetos o de dinero, sino con la escasez de atención, de tiempo, de presencia real. Cuando algo está disponible de manera ilimitada y sin condiciones, el cerebro lo registra como abundante y por lo tanto no urgente. No necesita procesarlo como valioso, porque siempre estará disponible mañana. Pero cuando ese mismo recurso se vuelve limitado, cuando ya no está garantizado, el cerebro activa algo que se parece a lo que sentimos cuando algo que amamos está en riesgo de perderse para siempre. Y quiero detenerme aquí para decir algo importante, porque hay una confusión que destruye este concepto cuando no se aclara. Esto no es un juego. No es hacerse el difícil de manera calculada. No es crear distancia artificial para manipular los sentimientos de alguien. Eso es otra cosa completamente, y la mayoría de las personas lo detectan con una rapidez que debería hacernos humildes. Lo que estamos describiendo es el efecto natural y auténtico de que una persona empiece a tratarse con el respeto que merece. La diferencia es enorme y se percibe. Cuando alguien actúa desde la estrategia, hay una tensión subyacente, una calidad de performance que tarde o temprano se filtra. Cuando alguien cambia, porque genuinamente algo en su interior se ha reordenado, lo que emana es completamente diferente. Es real. Y lo real tiene un peso que la actuación nunca puede replicar. Sigamos explorando qué pasa en la mente de las personas cercanas, porque hay capas de reacción que vale la pena examinar una por una. La primera capa es la sorpresa. El cerebro humano es fundamentalmente una máquina de predicción. Construye modelos sofisticados de cómo se van a comportar las personas que conoce. Y cuando esos modelos fallan, activa una señal de alerta. Algo cambió. Necesito recalibrarlo. Necesito entender qué significa este patrón nuevo. La segunda capa, que llega casi de inmediato, es la evaluación. ¿Por qué cambió? ¿Qué significa ese cambio para mí? ¿Estoy siendo excluido de algo? ¿Hice algo que lo provocó? ¿O es que esta persona ha descubierto algo sobre sí misma que yo no había visto? Esta evaluación ocurre principalmente en el inconsciente y sucede en fracciones de segundo, pero sus conclusiones dan forma a cómo esa persona piensa y siente sobre quien cambió durante días, semanas, a veces más. Y la tercera capa, la más fascinante de las tres, es la revaluación. Es el momento en que la persona que observa el cambio empieza a ver al otro con ojos completamente diferentes. Ya no como alguien predecible y mapeado, sino como alguien que tiene una profundidad que no había explorado. Alguien que resulta ser más de lo que parecía. Y esa sensación, la sensación de que hay más por descubrir, es uno de los activadores más poderosos de interés genuino que existe en toda la psicología humana. Los estudios sobre atracción y vinculación emocional han mostrado algo consistente a lo largo de décadas de investigación. No nos sentimos profundamente atraídos, en el sentido más amplio de esa palabra, hacia las personas que entendemos completamente. Nos sentimos atraídos hacia las personas que tienen una dimensión que no podemos terminar de mapear del todo. Y una persona que se valora a sí misma tiene esa cualidad casi inevitablemente, porque su centro de gravedad es interno. No está definida por tu percepción de ella, y tiene un mundo interior que existe independientemente de que tú lo estés observando. Carnegie lo expresó de una manera que me resulta difícil de mejorar. Decía que la diferencia entre las personas que generaban respeto duradero y las que solo generaban simpatía momentánea no estaba en su talento ni en sus logros. Estaba en si esas personas se respetaban a sí mismas. Las que genuinamente lo hacían,
generaban en los demás una especie de responsabilidad tácita. Como si su presencia dijera sin palabras: yo me trato bien, y eso establece el estándar de cómo debo ser tratado aquí. Y eso nos lleva a una de las realidades más fascinantes y más difíciles de aceptar sobre las relaciones humanas. Nosotros enseñamos a las personas cómo tratarnos, no con instrucciones explícitas, no con conversaciones sobre expectativas. Lo enseñamos con lo que toleramos, con lo que dejamos pasar, con lo que ignoramos, con la cantidad de nosotros mismos que ponemos sobre la mesa antes de que nadie nos haya pedido que lo pongamos. Cuando alguien empieza a valorarse, lo que realmente está haciendo es cambiar las condiciones tácitas de sus relaciones. Está reescribiendo, sin pronunciar una sola palabra al respecto, el acuerdo implícito que existía. Y las personas a su alrededor tienen que decidir, también en silencio, si están dispuestas a relacionarse bajo esas nuevas condiciones. Aquí viene la parte que genera más miedo cuando alguien contempla la posibilidad de empezar a valorarse más. El miedo a que al hacerlo, algunas relaciones no sobrevivan el cambio. Y ese miedo es completamente legítimo porque está basado en algo real. Hay relaciones que solo funcionan mientras una de las partes no se valora del todo. Relaciones construidas sobre un desequilibrio que, cuando se corrige, desestabilizan toda la arquitectura que las sostenía. Pero lo que también es real, y esto es lo que quiero que escuches con toda la atención que puedas darle ahora, es que las relaciones que sobreviven ese cambio son casi invariablemente más profundas, más honestas y más satisfactorias que las que existían antes. Porque ya no están sostenidas por la necesidad o por el hábito o por la comodidad del desequilibrio conocido. Están sostenidas por la elección genuina de dos personas que se ven con claridad y deciden, desde esa claridad, seguir estando. Hay algo más que ocurre en la mente de las personas cercanas, y creo que es el más sorprendente de todos los efectos. Algunas de esas personas empiezan a cuestionarse a sí mismas, no de manera consciente ni articulada necesariamente, pero algo en ellas empieza a preguntarse: ¿estoy tratando a esta persona como merece ser tratada? ¿He estado dando por sentado algo que no debería? ¿Hay patrones en mi comportamiento que no resistirían un examen honesto? La persona que se valora a sí misma actúa, sin proponérselo, como un espejo para quienes la rodean. Muestra el comportamiento de otros con una claridad que antes no era posible. Y dependiendo de lo que ese espejo refleje, la reacción puede ser crecimiento genuino o puede ser resistencia. Pero en ningún caso es indiferencia. Pensemos en lo que ocurre específicamente en las relaciones de mayor intimidad, en las relaciones románticas, en las amistades más cercanas, en los vínculos donde más nos jugamos. Cuando uno de los dos empieza a valorarse, ocurre algo que podría llamarse una crisis, pero usada en su sentido más preciso. Un punto de inflexión donde algo tiene que decidirse. La relación puede evolucionar hacia algo más maduro y más equitativo. O puede revelar que su única función era sostener un desequilibrio que ya no existe. Hay personas que cuando ven a su pareja empezar a valorarse, experimentan algo que en la superficie parece enojo o distancia, pero que en el fondo es vértigo. El vértigo de enfrentarse a alguien que ya no necesita su aprobación para sentirse completo. Y ese vértigo puede ir en dos direcciones. Puede despertar en ellas el deseo de crecer también, de encontrarse con esa persona en ese territorio nuevo y más elevado. O puede despertar el impulso de recuperar el desequilibrio que les resultaba cómodo, aunque nunca hubieran podido nombrarlo como tal. El amor que vale la pena, el amor genuino, en el sentido más completo de esa palabra, se reconoce, entre otras cosas, por su capacidad de crecer cuando la persona que lo recibe crece. El amor que necesita que el otro permanezca pequeño para sentirse seguro no es amor, es dependencia con otro nombre. Llegamos ahora a algo que quiero que consideres desde un ángulo que probablemente no has explorado antes. Todo lo que hemos hablado sobre lo que ocurre en la mente de los demás tiene un espejo exacto
en lo que ocurre en tu propia mente cuando empiezas a valorarte. Y ese proceso interno es en muchos sentidos el más transformador de todos. Cuando empiezas a valorarte, ocurre algo en tu manera de percibir las relaciones que es casi como ponerse unos lentes que antes no tenías. De repente, ves con claridad cosas que antes estaban borrosas. Ves qué relaciones te nutren y cuáles te drenan. Ves en qué interacciones eres genuinamente tú mismo y en cuáles representas un papel que aprendiste hace tanto tiempo que ya ni recuerdas que es un papel. Ves qué personas te ven con claridad y cuáles solo ven la versión de ti que construiste para su comodidad. Esa claridad es un regalo y también una carga, porque ver con claridad obliga a tomar decisiones que antes podías evitar mientras todo permanecía borroso. Pero también, y esto es lo que quiero que te quede de hoy, te da una libertad que nada más puede darte. La libertad de relacionarte desde lo que realmente eres. Así que te dejo con una sola pregunta. Piensa en las relaciones más importantes de tu vida en este momento. En las personas con quienes sientes que puedes ser completamente tú mismo. Y en las personas con quienes hay siempre una parte de ti ligeramente en guardia, ajustándose, calibrándose para ser lo que se espera. Y luego pregúntate, con toda la honestidad que puedas reunir, ¿en cuáles de esas relaciones estás siendo tratado como mereces ser tratado? Y si la respuesta no te satisface, la siguiente pregunta es la más importante de todas. ¿Qué parte de eso puedes cambiar, empezando por cambiarte a ti mismo? No hay respuesta más poderosa que esa. Y no hay cambio más transformador, ni en ti ni en las personas que te rodean, que el de alguien que finalmente decide que merece lo que siempre mereció.